Muy buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y de nuestro canal regional Telepacífico. Hoy tenemos dos invitados, al escritor Humberto Valverde, que ha escrito importantes libros de nuestra literatura, y nuestro amigo y escritor Fabio Martínez, con el cual vamos a conversar en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, estamos en Conversan 2 y hoy vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es el escritor Humberto Valverde, un importante escritor caleño, con más de 40 años en la creación literaria y con libros muy importantes como Bomba Camará, como Celia Ruz, Reina Rumba, Abran Paso, sus notas de cine sobre el cine colombiano y su trabajo incansable por la música y la cultura popular desde periódicos y revistas, de emisoras. Fue director del periódico La Palabra, ha estado en muchos proyectos de Cali, y realmente hablar con Humberto es hablar con la memoria viva de la cultura caleña en los últimos 50 años, si no exagero mucho, 40 por lo menos, porque ya nuestro escritor cumplió hace un poquito sus 60 años, lo celebramos en la Universidad del Valle en la Feria del Libro. Y para hablar con Humberto, pues hemos invitado a otro importante escritor, a Fabio Martínez, profesor de la Universidad del Valle, que ha escrito también libros, muchos en la misma línea de Humberto, como Fantasio, o como por ejemplo los que ha escrito sobre Buenaventura, el Club Social Monterrey, o novelas históricas, o Pedro Baal y Los Hombres Invisibles. O sea que vamos a tener aquí una conversación entre escritores alrededor de la obra y el significado que ella tiene para nuestra ciudad y para nuestra región, Humberto Valverde. Entonces te agradezco mucho, Humberto, y quiero hablarte un poco en este segmento de tus orígenes, el barrio obrero. El barrio obrero es, digamos que es el marco general de mi vida y de mi obra. El barrio obrero, en los años 50, yo nazco en el 47, de una familia de María Rojas, una obrera, y de Octavio Valverde, fundador del Partido Comunista de Colombia, líder obrero y combatiente. Cali creo que tenía 400.000 habitantes, 300.000. El barrio obrero con San Nicolás eran los únicos barrios, digamos, los íconos de los barrios populares. Y la importancia del barrio obrero es que allí es que se recoge la música popular cubana. Y después viene todo este proceso cultural caleño llamado salsa y todo. Pero todo viene de que el barrio obrero es el asentamiento inicial de la música cubana a través de un teatro que se llamaba El Rialto, que era el único destapado sin techo de Cali. Y ahí llegaba, digamos, el cine de México, de lo que se llamaba la época de las rumberas, Ninón Sevilla, las maravillosas bailarinas, y ese cine es el que me marca a mí, y evidentemente la música del barrio, porque todo el barrio es música. Por eso yo digo que, digamos, cada recuerdo de mi vida está ligado con una canción. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá, digamos, trabajando, yo puedo recordar exactamente la canción que ella estaba escuchando. Y cuando recuerdo a mi hermana, recuerdo las canciones que le gustaban a mi hermana. Y cuando voy caminando por la calle con una esquina que había bares con coperas, recuerdo de que sonaba Olimpo Cárdenas. Entonces, cada partícula de mi cuerpo y cada geografía del barrio está marcada por una canción. Por la música. Por la música. Sí, Humberto, bueno, yo pienso que de todas maneras, como decía Rilke, ¿no? La patria de los escritores es la infancia, y la infancia tuya se circunscribió en esa rica cartografía urbana denominada el barrio obrero.
Yo pienso que esa fue, digámoslo así, la tierra nutricia, la primera fuente para tu primer libro de cuentos, que entre otras cosas fue un libro escrito de una manera precoz y fue todo un éxito, no solamente en el país, sino en México. Entiendo que la primera edición fue publicada por la editorial Diógenes en 1972. Con prólogo de Álvaro Mutis. Eso, con prólogo de Álvaro Mutis. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Cómo te inicias tú en la escritura? Es decir, ¿cómo se establece ese puente entre un joven que nace en un barrio de extracción popular, de extracción humilde, ambientado por una atmósfera musical muy interesante? ¿Cómo te haces escritor? Porque tú cuando publicas ese libro tienes 20 años. 20 años. Entonces, ¿cómo llegas a la escritura? Extraño caso, porque las alternativas del barrio obrero eran o ser futbolista o ser delincuente. Era clara. Yo casi que soy futbolista. Es decir, ese era como mi destino. Como el Messi de la época. No, pues. hombre. Bueno. Era gran jugador. Pero jugué bastante. El América Sí. perdió un gran Y además, jugador ahí. además de que jugué competitivamente. Sí, sí. Mis referencias literarias, mi papá, que era un luchador político, leía. Pero mi papá no me decía, lea esto, no. Yo sabía que él leía, digamos, a Pablo Neruda, por ejemplo. Pero mi relación hacia la literatura, yo creo que como Cabrera Infante, no viene por la literatura misma, sino por el cine. Yo soy un hijo del cine y por eso puedo escribir un libro precozmente, que Vargas Llosa un día me dice a mí, pero ¿cómo es que tú manejas las técnicas literarias a tan temprana edad? La única manera que yo las hubiera podido manejar era porque el conocimiento del cine americano, en ese caso, no del cine mexicano, sino el cine negro americano, me dio la posibilidad del manejo de las técnicas literarias, sobre todo porque fíjate qué bomba se maneja en un montón de tiempos narrativos. Yo manejo el flashback, manejo adelantamientos de época, todo eso. Claro, yo había leído muy bien algunos autores cuando muchacho, por ejemplo Faulkner, de quien todos creo que somos herederos, pero sin duda la estructura de la historia nació del cine. Eso yo creo de que es la explicación de que yo trato de darme, porque es que mis lecturas que empezaron sobre los 15 años, que empiezo como a leer con mucho, y leo yo a los 19 años, mal o bien, para los eruditos, yo ya me había leído a todo Proust, ya casi todo Balzac, a los 19 años. Eso es duro. Sí, sí. Entonces eso me daba posibilidades de conocimiento de grandes obras y me había leído a Faulkner muy bien. ¿Con qué amigos compartías lecturas? Porque sé que hubo unos 3 o 4 amigos de la época con el cual tú hiciste mucha empatía en el caso de mis 3 amigos iniciales fue Carlos Jiménez, a quien Carlos vivía en el barrio San Nicolás, y lo conozco, pero a Carlos lo conozco a través de Ramiro Madrid, que realmente es la primera persona que yo conozco que podía decir yo, él es un poeta. Ramiro era una persona muy joven que no era nadaísta, pero era amigo de los nadaístas. Y con Ramiro puedo acercarme yo, siendo estudiante de bachillerato, a las mesas de ellos. Nosotros íbamos a la Nacional con Ramiro y veíamos que allá estaba sentado J. Mario, Elmo, todas personas que para un estudiante de bachillerato, de 5º año de bachillerato, pues ellos eran personas que ya publicaban y salían en los medios nacionales, habían hecho unos escándalos grandes. Entonces, llegar a las mesas, y a Ramiro le tenían, digamos, cariño. Con Ramiro conozco a Carlos Jiménez y hicimos como un trío. Y con ellos
y, digamos, buscábamos libros en la Nacional, atracábamos todas las calles para poder saciar nuestras ansias de lecturas y compartíamos todos esos libros. Y realmente es una época muy bonita y además absolutamente formativa, porque era leer mucha poesía, leer mucha narrativa. Estaba llegando apenas el comienzo de la narrativa de lo que se llamó el boom. A nosotros nos toca todavía la influencia de los escritores americanos, no del boom, pero ya, digamos, yo en Bomba Camarada, yo no puedo decir que hay una influencia de escritores latinoamericanos. Ya después yo puedo decir que Onetti, que Borges, que me encantaban, y Cabrera Infante se convierten en mis adalís principales, porque nunca fui de la corriente de García Márquez, por ejemplo. Estamos en los años 70 hablando de los primeros pasos de Humberto. Vamos a ir a un corte, no sin antes decirles que el cuadro invitado hoy es de Diego Pombo, La pesca milagrosa. Entonces, en breve volvemos a esta interesante conversación con el escritor Humberto Valverde. Bueno, estamos en Conversan 2, en esta oportunidad con Humberto Valverde y Fabio Martínez. Humberto, en este bloque queremos hablar un poco de una época tan rica para nuestro país, incluso Latinoamérica, en el mundo, de grandes transformaciones, agitaciones, que son los años 70, años de revoluciones, de utopías, y que en nuestra ciudad fueron muy interesantes. Ahí tú vas a tener un papel muy importante porque no solamente eres un escritor de novelas, de cuentos, sino que también vas a ser crítico de cine, vas a estar escribiendo opinión en los periódicos, vas a estar vinculado a movimientos intelectuales, y queremos que hablemos un poco de eso, cómo te sitúas ahí en esas distintas facetas de tu vida, que empezaste a ser crítico, que ibas a Cartagena, tu relación con algunos de los cineastas de ese Caliwood que se empezó a gestar en esos años. Bueno, el cambio fue la época donde había mucha importancia del TEC. Era como el gran movimiento. Enrique era como un referente, Enrique Buenaventura. Y llega a Cali una persona que es muy importante, olvidada hoy en día pues, para nosotros. Yo, como les había dicho, mi grupo de Carlos Jiménez, de Ramiro, ya empezaba a ampliarse. Nos habíamos hecho amigos de gente de la Santiago de Cali, Ricardo Sánchez, todos ellos que eran estudiantes de la Santiago de Cali, y nos pasamos a una cafetería al frente de la Santiago de Cali. Allí nos manteníamos. La Fuente de Soda Imperio, creo. La Fuente de Soda Imperio. Entonces, llega a Cali, digamos, el sociólogo Jorge Ucros. Y Jorge se convierte en un gran cambio para nosotros, porque Jorge era una persona que venía de Bélgica, estudiado en toda esa corriente del nuevo marxismo, sí, sí. De esos grandes teóricos, Balibar, ¿cómo se llamaban todos ellos? Era todo Mandel, todos ellos. Entonces Jorge inicia unos círculos de estética, unos grupos de estética en los cuales participamos ya entonces Carlos Jiménez, Ramiro, Carlos Mayolo, que aparecía por ahí, Hernando Guerrero, que hacía una revista importantísima, Vanguarda, que ahí publica un cuento. Entonces armamos estos círculos y Jorge al mismo tiempo arma un San Benito en la Santiago de Cali, porque él trae todas esas corrientes del nuevo marxismo, y la Santiago, que estaba pues influida por el mamertismo anterior, arma una discusión teórica enorme, y también se mete a armar una discusión teórica dentro del TEC. Me acuerdo tanto que él invita a Enrique después de una hora para que en el círculo ese que habíamos armado
le hiciéramos como un juicio a Enrique. Humberto, creo que en ese periodo es un libro que tú sacas quizás unos años posteriores que se llama Tres vías hacia la revolución, que es un claro. libro de reportajes. A los tres grandes dirigentes Sí, de pero la izquierda. eso es es un mucho poco después, más cuando adelante. eso es después porque yo voy a México, después regreso y después Ya, produce, ya. pero es producto de esa formación política. Bueno, pues ya nos acercamos allí, entonces ahí el auge de las ideas y de la política era muy grande. Nosotros ya, nuestras lecturas no solamente eran literarias, sino políticas, y empezamos a tomar partidos por ciertas ideas. Digamos, el trotskismo era una tendencia muy grande. Sin embargo, cosas raras. Yo, por ejemplo, viniendo de que mi papá había sido militante, yo nunca milité en ningún partido. Sí, sí. Aunque fui trotskista, pero no. Bueno, Jorge es el que me impulsa a mí a que me vaya. Él todo el tiempo me Tenías está que diciendo, salir, que te hacía él todo el falta tiempo ir a- me decía, no, tú tienes que salir, tienes que salir. A través de Jorge Ucros me conecta con Nicolás Escum, El poeta bogotano. el escritor de Bogotá, que era director de la revista Eco, que en ese momento era el non plus ultra de la cultura latinoamericana, y no publicaba autores casi colombianos y menos menores de 30 años. Entonces, Nicolás me publica un cuento, Los Inseparables. Sí. Digamos, eso fue todo un golpe en Bogotá mismo y en Colombia, porque marcaba como un hito y un comienzo, y todo eso lo logro a través de Jorge Ucros. Y Jorge me mete en la cabeza que yo me tengo que ir para México. México en ese momento, digamos, es lo que, digamos, posterior fue España, era como un centro cultural. La Revolución Cubana estaba ¿En allí. qué año al viajas lado. ¿En qué año viajas a México? En el 69. En el 69. Y allá es donde escribes Bomba Camará. El libro lo llevo escrito, Sí. totalmente escrito. Yo empiezo a escribir los libros viviendo en el barrio obrero, siendo protagonista de las mismas historias. Yo lo escribo de los 16 a los 19 años. Es una cosa Claro, extraña. es un libro precoz. ¿Y Hasta- quién te recibe? ¿Quién es el Cicerone, pues, allá en Ciudad de México? ¿Quién te protege, digamos? Sí. Esa es una aventura muy bonita, porque Nicolás Escún, a quien yo poco conocía a través de Jorge Ucros, voy a Bogotá, lo conozco, creo que le caigo simpático, me había publicado, me da 2 cartas de referencia. Sí. Una carta que se la envía a Álvaro Mutis, al poeta Mutis, y la otra carta a Gustavo Sainz, un escritor mexicano, Sí. menor en ese momento de 28 años, pero que era famosísimo en México. Llego yo a México y llamo a Mutis y me dicen que está en Europa. El primer día, un golpe, un susto mortal Claro, para claro. mí, llegar a semejante ciudad que en ese momento tenía 14 millones, hoy tiene 25. Sí. Y llamo al segundo día a Gustavo Sainz, y Gustavo Sainz me responde. Ya, ya. Entonces era sábado, yo había llegado a un hotel del centro de México, yo me había ido con $200. Sí. Si Gustavo Sainz no me saca de ese hotel, se me hubieran ido los $200 Claro. en 5 días. Gustavo era además como integrante del comité de censura del cine mexicano, de esos comités que conforman, sí. que tienen que ver películas y clasificarlas. Sí. Entonces él, ¿saben que me conoce? Me invita a un teatro de México, me dice, vente a Bucareli, que hay un teatro, y aquí estamos unos amigos. Pues amigos, estaba nada menos que Jorge Ayala Blanco, el crítico más famoso del cine mexicano. Y bueno, y una cosa muy generosa, porque después de vernos 3 películas y 4 películas, Gustavo me pregunta lo del hotel y me dice, no, te tengo que sacar de allí. Claro. Entonces llama a una señora, porque parece que él estaba como habituado a que le llegaran personas a una residencia de una señora catalana, Sí. por allá en el barrio Roma, en la colonia Roma, Colonia Roma. que era muy bonita, y me saca y me lleva en el carro y me deja allí. Allí viví todo el tiempo en México, y Gustavo fue mi gran apertura
para cuestiones de trabajo, de amistad. Y después, como al mes, llegó el poeta Mutis. Y el poeta Mutis se convirtió en el otro lado de apoyo. El poeta Mutis es el que coge el libro, lo ordena, el orden de los cuentos se lo da Mutis. Escribe la nota y lo manda para Joaquín Mortiz, que era la gran editorial. Claro. El viejo Mortiz le encantó el libro, pero el viejo Mortiz había entrado en crisis. Sí. Y es ahí cuando aparece Diógenes, Editorial Diógenes. Diógenes con un crítico mexicano muy importante, que era el dueño de Diógenes, ¿Es Caravaggio? Carballo. Carvalho. Emilio Carballo, Carballo. Emanuel Carballo, Emanuel una Carballo, gran sí. persona, tenía una relación sentimental con Neus Espresate, que era la dueña de ERA, que en ese momento pues era la gran editorial Mexicana, sí. de México y que manejaban, digamos, pues, la corriente del trotskismo internacional. Él era muy político, era un hombre muy politizado, y él es el que decide publicar mi libro, y entonces pero el libro, y a mí me empieza a ir muy bien en México, me va bien porque SAI me abre el camino, yo me hago amigo de José Emilio Pacheco, de todo el grupo de Siempre, empiezo a publicar en Siempre, y Mutis por el otro lado me mete en una agencia de publicidad de copy, en un puesto muy bueno, que yo a los 20 años yo trabajaba solamente hasta la 1 de la tarde, y por las tardes me iba con un grupo de contemporáneos míos que había conocido, digamos, intelectuales, un muchacho Enrique Monge, pintor, y ahí me mantenía con ellos en la zona rosa, hablando. Bueno, hemos conversado ya de una etapa muy rica Sí, del muy escritor Valverde, Fabio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a este programa con Humberto Valverde. Está bien. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2. Estamos hoy con el escritor Humberto Valverde y Fabio Martínez hablando un poco de cómo ha sido el recorrido, el periplo de la obra de Humberto. En el fragmento anterior hablábamos de México. Regresas a Colombia y vienen unos libros muy importantes. Ese libro de amor tan hermoso, yo lo leí muy joven y me marcó, En busca de tu nombre. Y eso va a preparar el camino para llegar a una de las pasiones de tu vida, uno de tus íconos de la cultura musical y popular latinoamericana, que es Celia Cruz, escribe Celia Rumba. Entonces vamos a hablar un poco de todo ese periplo que haces cuando estás escribiendo estos libros. Dejemos testimonio, aunque sea una frase, que al regresar por todas mis relaciones políticas, llego y el país se encontraba en un momento electoral importantísimo, y yo le propongo a Óscar Collazos hacer un libro de reportajes políticos con los líderes. Colombia, 3 vías a la revolución. Colombia, 3 vías a la revolución. Nos ponemos una meta para que el libro salga antes de las elecciones, pero por problemas editoriales no se pudo. Después yo le digo a Óscar que lo publiquemos después, pero con un prólogo más político. Él me dice que no, que me autoriza, que queda claro que me autoriza y que los reportajes son hechos por los dos, pero que no autoriza, digamos eso. Yo hago un prólogo que se formó Debate ahí. una tángana política en ese momento. Las grandes líderes era Ricardo Sánchez de la tendencia socialista y el caso de Pacho Mosquera del MOIR, que era un gran movimiento político, y el libro se convirtió en un éxito. Y el tercero era el secretario general del Partido Comunista, Gilberto Vieira Guay. Y ese libro es de un gran testimonio, porque ese libro, él reconoce en el libro las dos formas de lucha. Después a mí me sacan unos carteles, la FARC, acusándome que yo había manipulado el reportaje, que nunca fue manipulado, porque él hablaba claramente de las dos formas de lucha. Humberto, pero a ver, para que le recordemos un poco a los televidentes, ¿quiénes eran los personajes que entrevistaron en
en ese libro, pues en ese trabajo de tipo Pues a periodístico? Gilberto Vieira del Partido Comunista, Sí. nada menos ni nada Claro. más, era la gran figura icónica de ellos, Ricardo Sánchez, Del bloque socialista. el bloque socialista, y Pacho Mosquera, Claro, El del fundador MOIR. del MOIR. fundador Ya, del ya. MOIR. El libro se agota 12 ediciones de 7.000 ejemplares. En ese tiempo 7.000 ejemplares era mucho. Se agotan en menos de 6 meses. Entonces ese es un libro de agitación política. Yo había iniciado a escribir los cuentos de En busca de tu nombre en México. Me había marcado muchas otras cosas diferentes ya que me habían enriquecido para la cuestión ya no de hacer algo como el Bomba, aunque Gilard dice que no hay mucha ruptura entre el Bomba y En busca de tu nombre, pero a pesar de que hace una larga introducción diciendo que si hay diferencias, después dice que no, pero bueno, yo sí había, porque yo había conocido a García Ponce, a Juan García Ponce, García Ponce. un eximio escritor mexicano que hoy en día es una lástima que poca gente lo recuerde. Yo iba a las clases de él sobre novelística y a mí me influye mucho todo lo que él dictaba de Hermann Brock, El hombre sin escritor cualidades. alemán, claro. Entonces ese libro me influye mucho para este libro de cuentos que todos tienen nombre de mujer y es como una búsqueda de temas femeninos y búsqueda como de la entidad femenina de una persona que se preocupa por el amor. Yo hacía rato que no releí ese libro y en estos días lo releí y entonces me puse a llorar, mira. Es una cosa... es Y un fue libro un muy libro profundo. muy Una cosa importante. impresionante. No, porque son los libros donde hay muchas además- historias de amor de reales, ¿no, Humberto? Aquí entre Sí, nos. sí, claro. Donde se Pero, mezcla Las ficción con pasiones del realidad. joven Valverde, Sí. claro. Y es un libro también interesante porque ustedes ven que allí logro, porque creo que están logrados, manejar temas de interés político. Porque todos los personajes son narradores que se plantean desde la izquierda, intelectuales, y que reflexionan con muchachas que son militantes Claro. políticas. Y creo que cada cuento tiene un nombre de mujer, ¿no? Todos, En una todos tienen época de donde, mujer. digámoslo así, en esa época había un movimiento feminista. Yo recuerdo pues la famosa revista Cuéntame tu vida, pero digámoslo así, esa tendencia de género que es tan evidente ahora en el mundo contemporáneo comenzaba. no estaba presente. Sería muy bueno, digámoslo así, volver a ese libro En busca de tu nombre, ¿no? Volver a llegar allí. Pero me gustaría que nos centráramos un poco más ya en Celia Cruz, que es, digámoslo así, uno de los libros más importantes que has escrito y donde se establece ya de una manera rotunda la relación que te ha marcado a ti para siempre entre literatura y música popular, ¿ya? En México, Fabio, yo fui a ver a Celia Cruz por primera vez en mi vida, porque yo no la había visto acá. Aquí la habías escuchado y la habías bailado. La había escuchado porque ella la única vez Ahora que viene... conoció en México. Claro. La única vez que Bueno. viene a Cali es en el año 54 con la Sonora Matancera entera, pero yo en el año 54 yo tenía 7 años. Sí, sí. Entonces entonces yo en México voy a verla en el Blanquita, en el Teatro Blanquita. Sí. La voy a ver en compañía de una socióloga de los Andes del Moir que llamaba Janine El Gassi Judía. Una muchacha muy hermosa que aparece en el libro de Celia Cruz. Además que es toda una historia fascinante por lo que pasó con ella, que alguna vez tengo que contarla también. O sea, eso no va para Conversan 2. No. Bien. Entonces, yo fui a ver, yo estaba sentado en un borde con Janine y Celia se bajó cantando y le tocaba las manos a ciertas personas. Yo les tiré la mano y me las tocó. Yo salí con Janine esa noche caminando por Insurgentes y yo sentí de que internamente yo me tenía de qué venir. Inmediatamente lo pensé. Yo dije, para decir, era como el reencuentro del barrio obrero con esa figura. Claro. Qué lindo, ¿no? Toda mi herencia cultural Claro. me vio impactado al verla a ella y dije, México en ese momento
ya no se oía la música cubana y la salsa. Lo más latino que había era Santana. Mis amigos contemporáneos les gustaba Santana. Claro. Y yo iba con ellos a fiestas, sí, pero allá no se escuchaba la Sonora Matancera. Yo vuelvo a escuchar la Sonora Matancera en Acapulco un día en un rumbeadero, pero entonces esa noche caminando dije, regreso a Colombia. Humberto, pero cuéntanos un poco cómo es que se empieza a gestar ese libro tan importante, cómo empiezas a establecer la relación con Celia Cruz. Bueno, es muy hermoso. Yo participo, que es importante, las colaboraciones. Yo participo en un concurso de patrocinio de novela de la Universidad de Antioquia, que tenían, es decir, un fomento con el fin de escribir. Y yo presento el proyecto del libro de Celia Cruz como novela. Me gano el proyecto, yo trabajaba en el pueblo, pero me gano el proyecto y con eso encuentro el respaldo económico para hacerla. Era entonces 1980, supe que venía Celia Cruz con la Fania All Star por primera vez a Colombia, con la Fania, a Barranquilla, de que iniciaban gira en Barranquilla, y posteriormente a Cali. A Bogotá no iba porque ella en ese momento no iba a Bogotá porque le tenía miedo a la altura, porque Miguelito Valdés había muerto de infarto. Entonces, Larry Landa, un empresario caleño, a quien Cali, más allá de connotaciones diferentes a su forma de vida económica, Larry Landa es el que cambia como el proyecto de la ciudad musicalmente. Larry me dice, pues vamos a Barranquilla. Y yo voy acompañado de Fernel Franco. ¿Por qué de Fernel Franco? Porque el proyecto del libro de Celia Cruz inicialmente era también fotográfico, que no resultó así, pero era también fotográfico. Y nos fuimos allá y entonces Larry Landa, que conocía muy bien la relación de Celia Cruz con Pedro Nay, el esposo de ella, me dice, me la canta clarito, me dice, cuando hables con ellos, yo te los presento, y ellos te van a dar 5 minutos. Sí. Y tú tienes que hablarle a Celia a la cara de ella, pero mírale los ojos a Pedro Nay, porque el que decide es él. Cualquier cosa. Entonces yo le hablo del proyecto, a los dos estoy viendo, pero todo el tiempo mirándolo a él, y termino rápidamente y preciso. Entonces ella le dice, ¿y tú qué piensas? A él. Y él de una vez le dice, hagámoslo, ya. Entonces ella me dice, empecemos a grabar. Ahí empezó Celia Cruz. Entonces empiezo a grabar con ella, ahí en Barranquilla, me vengo en el avión con ella a Cali, 2 días antes del concierto grabamos aquí, después voy a Nueva York, grabo más tiempo con ella y grabo a muchos otros músicos porque quería, como ves, ese es una sumatoria de voces. Entonces yo entrevisto a músicos de la Sonora, a Pacheco, a Tito Puente, que muy bonito, todo eso, y a Corredor, por supuesto, que Humberto Corredor es el que me transmite todo el saber de la Sonora Matancera y de Celia Cruz, porque Humberto Corredor, que había nacido conmigo en el barrio obrero, se había convertido en un empresario famoso de Estados Unidos, artístico, y era compadre de Celia Cruz, íntimo amigo. Bueno, como ven los televidentes, hay una historia bellísima detrás de Celia Cruz, Reina Rumba, que vamos a seguir en el próximo segmento. Vamos a hacer un corte y volvemos nuevamente con Humberto Valverde, no sin antes decirle que tenemos como invitado el cuadro de Diego Pombo, La Pesca Milagrosa. Y quiero de una vez saludar, bueno, a todos los que se encuentran aquí, pero tengo un amigo que quiero mucho, que es de todos ustedes y que es mi biógrafo. Él se llama Humberto Valverde, para quien yo pido un aplauso, tanto para él como para el... Bueno, ahí acaban de ver los televidentes
un fragmento de un programa especial que le hicimos en la Universidad del Valle, en la Feria del Libro del Pacífico, hace 2 años cuando Humberto cumplió sus 60 años. Vamos a seguir en este bloque hablando de un poco más de temas más recientes, de épocas más recientes. Y tiene mucho que ver con lo siguiente, Humberto, es el periodo en el que tú te vinculas estrechamente al periodismo, pero también al cine, al Festival de Cartagena. Tú fuiste un incansable de los festivales de Cartagena y quiero que hablemos un poco de tu relación ya con ese festival, con el cine, con el periodismo y con proyectos tan importantes de la década del 90 como el periódico de La Palabra en la Universidad del Valle, que hay que decirlo, Humberto fue su primer editor y su director durante 8 años, que marcó todo un hito en el periodismo cultural universitario colombiano. Entonces hablemos un poco de esa época que, entre otras cosas, Fabio te acompañó inicialmente en La Palabra antes de irse para hacer su doctorado al Canadá. Bueno, yo empiezo de crítico de cine desde mi juventud. Desde esa época que empecé a escribir cuentos, yo empecé a hacer crítica de cine en Cali. Tuve una revista con Alberto Ramos que llamaba Trailer, que publicamos 12 números, 12 números, una revista muy importante, y ese fue como un primer proyecto editorial, digamos Trailer, que lo hacíamos, y después empiezo a ir a Cartagena con un grupo de amigos. ¿Por qué entonces Cartagena se convierte en un centro para consolidar amistades? Que era Eligio García Márquez, el hermano de Gabo, escritor, Heriberto Fiorillo, el escritor barranquillero, Roberto Burgos, cantor, que Roberto estuvo vinculado en algún momento pues a Focine como funcionario, y empezamos a ir mucho estaba también Santa María, que iba como crítico del Tiempo, y nosotros fundamos el jurado de la crítica. El premio a la crítica. El premio a la crítica, porque eso en Cartagena no existía, porque el viejo nieto no lo permitía. Y nosotros le armamos un zafarrancho allá y armamos el premio a la crítica. Después, posteriormente, cuando yo hago un proyecto editorial impresionante, que es el de la Revista de la América, solo porque yo trabajaba con 2 fotógrafos y es un proyecto en el que yo cambio, invento fórmulas de periodismo, de hacer afiches, portadas dobles, triples, un cubrimiento único, y llega una revista a tener 50.000 ejemplares, 100.000 ejemplares, y a mí me estaba penando un poco saber, digamos, yo creo que ya tenía una experiencia única en el periodismo, y me penaba que yo hiciera como una cuestión de periodismo tan grande solo realmente. Entonces, cuando Jaime Galarza llega a la Universidad del Valle, se da la oportunidad, yo le digo a Jaime, hagamos un periódico para tener un grupo de amigos al lado de profesores, sí, pero para hacerlo con los muchachos, para que ellos se formen y yo poder transmitir, que creo de que ya sabía, toda esa cuestión de editar, de cómo editar un periódico. Pero me gustaría, Humberto, perdona, yo he trabajado contigo, lo mismo Darío, un poco. Yo estuve en el proyecto de La Palabra inicialmente en los 2 primeros años, pero yo siempre me he preguntado, y esta es la ocasión para preguntártelo, ¿dónde aprendiste el oficio del periodismo? Cuéntanos un poco eso, porque de todas maneras tú no estuviste pues en la academia universitaria, etcétera. Estuve en la práctica, Fabio. Bueno. Yo lo empiezo a conocer en México. Porque yo recuerdo muy bien, o sea, antes del periodo de La Palabra, La Palabra nace en 1900. Escribe en Occidente. Escribe en Occidente y viene escribes en El Pueblo, en el periódico. Es que son las dos cosas. Yo lo empiezo a hacer en México porque es que de eso vivía. Digamos, Gustavo me relaciona con una revista insólita en México. Eso es para contarlo. Una revista de cuestión populares que cada número publicaba la versión resumida de una novela latinoamericana. Buenísimo. Y me manda a donde un tipo y me dice, como usted es colombianito, ¿por qué no me hace la versión
de la vorágine resumida. Tú sabes, entonces, leer la vorágine, y ahí te das cuenta que la vorágine tiene 10.000 problemas técnicos de estructura, claro, quien la ha leído. Sí, sí. Para convertir ese libro de 200 páginas en 40 páginas, me saqué un ojo. Y el señor me regañaba y me regañaba y me regañaba y me devolvía y yo volví. Ahí se aprende periodismo. Claro, en la práctica. En la práctica. Y después tengo toda esa experiencia en México, pero después tengo la gran experiencia del periódico El Pueblo. El Pueblo con el suplemento cultural extravagario. No, y el diario. Y el diario. Con Daniel Samper, que sin duda es el gran periodista. O sea, vos has tenido unos referentes, yo conozco claro, a Daniel, que llega a ser semejante periódico, que es la única vez que existe un periódico superior al periódico El País aquí, que lo logra pasar en circulación, y además que ejemplo de periodismo. Entonces, ahora el que logra pasar al País es Cubo, ¿no? Entonces, Daniel, digamos, nos cogía un miércoles a la redacción, entonces nos decía: Humberto, necesito 2 páginas para el domingo. Un miércoles. ¿Cómo? Daniel, sí, 2 páginas. Entonces, sal. Entonces yo me iba e inventaba unas crónicas muy lindas, con muchas de ellas en compañía, pues, de Fernel Franco. Hice una crónica, pues, de Siloé muy linda, de la avenida Cesta, cuando la Cesta era en que pasaban la muchacha más linda de Cali y todo eso, de que era la bonita Cesta. Bueno, hacíamos crónica, pero así se aprende periodismo, con látigo. Claro. ¿Me entiendes? Eso no es cuento de que yo tengo un mes para escribir. No, hay que escribir para el domingo. Con tiempos precisos. Tiempos precisos. ¿Y qué hago yo en la palabra? Cuando llego allá con esos muchachos acostumbrados al mundo académico, que entregan un texto cada 2 meses, les digo: mire, este periódico va a salir el 1 de cada mes. De ahí para acá hacemos un cálculo. 8 días antes me lo tienen que entregar el texto. Y 15 días antes lo craneamos, y el que no se va, y el que... Eso para ellos era un lenguaje dictatorial, en el que tú serviste de interventor, porque ellos eso no lo podían entender, pero hoy en día me lo agradecen, claro. Todos ellos me lo agradecen. Bueno, entiendo pues que en La Palabra, porque fue y sigue siendo una experiencia muy rica, es un periódico que ya tiene más de 10 años, 15 años, ¿cierto? No, va a cumplir el próximo año 20. 20 años, ya. Claro, porque se funda en el 91. El periódico La Palabra nace con la Constitución del 91. Claro. Se han formado cantidad de estudiantes que hoy en día están vinculados a los principales medios del país, ¿no? No solamente pues a los medios escritos, sino también a los medios audiovisuales. Entiendo que tú todavía, a pesar de que ya no eres parte del periódico La Palabra, ¿cierto?, pero todavía tienes un vínculo con estas generaciones. Ellos me quieren mucho, algunos de ellos son grandes periodistas. Bueno, Fernando Gómez es el editor de Don Juan, se convirtió en novelista, él ya lleva 2 novelas publicadas. Vamos a tener RCN en el tiempo. Es quizás el mejor representante, pero hay personas como Marta Beltrán, que es periodista de televisión, una persona de calidades eximias, El Senado, y así muchos, ¿no? Se me van algunos, pero por ahí pasó mucha gente, pasó Mompotes, que hoy es editor general del Tiempo. Un muchacho de origen payanés. Pasaron muchos de La Palabra, más de 70 muchachos que agradecen haber entrado a ese régimen de terror que yo les impuse. Humberto, háblanos un poco de tu experiencia como columnista. Tú has mantenido a lo largo de varias décadas la columna Barcarola. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Ya? Ese es un nombre a la cañona, porque es simple, porque con Daniel Samper me dice: bueno, entonces tú tienes que escribir 2 columnas, pero como yo estaba muy metido en el cuento de lo internacional, yo empecé por los temas internacionales. Entonces él me dice: escribe de todos los problemas internacionales políticos, África, todos esos temas, y busquemos un nombre allí.
pero ahí hay que entregar la columna rápida. Y él es el que propone el nombre, buscando, porque Barcarola es el nombre de un libro de Pablo Neruda. De Pablo Neruda. Entonces, él me dice, pues pongámosle así, hermano, porque la columna tiene que salir. Entonces es Daniel Samper el que finalmente la titula. Fui columnista todo el tiempo del Pueblo, después pasé al Occidente, después pasé al Tiempo Cali, después regresé al Occidente, Y donde en este momento está la columna allí. Igualmente tengo columna hoy en día en El Tiempo, y tengo un blog en El País, que eso es producto de la tecnología. Eso es una cosa muy buena, porque uno tiene una interacción con el público que lo lee muy grande, mucho más que las columnas. Eso es muy bueno. Bueno, Valverde, hay una cosa que en los últimos trabajos que sé que estás haciendo, te preocupa mucho Cali y quieres escribir una novela sobre Cali. Y me has dicho y me has hablado un poco de eso. ¿Qué Cali integrarías? Porque ya no es la Cali del barrio obrero que nos tocó a nosotros, de San Nicolás, una Cali muy pequeña. Esta es una ciudad metropolitana. ¿Cuál es la Cali que tú integrarías en ese proyecto que sé que estás acariciando? Bueno, por decirlo fácilmente, yo quiero escribir como un Quítate de la Vía Perico 2. ¿Por qué lo digo en ese sentido? Quítate de la Vía Perico es una reflexión sobre una Cali muy dura de los años 80 y años 90. Pero yo lo terminé en el 2002, y el tema que está tratado allí, aunque está tratado duramente y hay cosas muy duras, pero el tema central yo no lo podía cerrar, porque los protagonistas centrales de esa historia no habían cerrado la historia de su propia vida. Aunque no está finalizada, pero yo creo que ya está cerrada, que estos 8 años que pasaron, eso ya está cerrado, y permite hacer una reflexión total de esa misma historia que yo conté de distintos ángulos. Pero al mismo tiempo me preocupa, porque tú sabes que yo siempre cuento historias colaterales, una más como una historia central, otras historias colaterales. Y hay una historia que a mí me preocupa mucho, que es la Nueva Cali. Y la Nueva Cali tiene que ver, por ejemplo, con el distrito de Agua Blanca, con un distrito que le ha costado a Cali todo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que le ha aportado realmente el distrito en términos culturales a Cali? Para decir, en serio, sin discriminación, con preocupación. Eso ha sido terrible, ha sido como pecaminoso por la clase política, que todos sabemos por qué surgió, cómo surgió. Digamos, el libro de Vázquez, que es el único... De Edgar Vázquez. Historiador serio sobre Cali. Si tú lo ves, él llega al distrito solamente al comienzo. No logra ver todo lo impresionante que se ha convertido eso. ¿En qué nos ha convertido? Para bien o para mal. En una ciudad negra, porque somos la tercera ciudad negra de Latinoamérica. Pero ¿en qué nos ha convertido? En una ciudad violenta, terriblemente violenta. Y toda la violencia está... circundada en ese sector. No hay que ponerse a evacuar temas, es allí. Allí hay muchas cosas que yo quiero hacer una reflexión y una investigación con historiadores y con muchas cosas sobre esa Cali que se transformó a partir de ese hecho gravísimo político del desplazamiento que ha sido permitido por la clase política, y que sí le da posibilidades. Hay unas clases culturales que llegaron, unas clases negras fuertes que han traído culturas encerradas, que están encerradas porque ellos viven como guetos, ellos reproducen su cultura como guetos, no la comparten, no conviven. Entonces aquí viven pues diciendo, qué buena la Cali del civismo en los 70, hay que rescatar esa Cali. Es mentira. Todos los que digan eso es mentira, porque no podrá haber retorno a una Cali desde los 70. Claro, sí. Inventemos otra Cali. Claro, porque ya estamos abocados a una Cali metropolitana. Pero la Cali bonita de los años 60, de la tertulia, claro, la avenida Colombia, la avenida Sexta, eso no existe. Humberto,
A lo largo de tu literatura siempre ha habido una constante muy bella, y es que casi todos los títulos literarios tuyos tienen nombres de títulos de canciones, ¿no? Verbigracia, Bomba, Camará, que es una canción emblemática de Quítate Richie de la Ray, vía, Perico. y Quítate de la vía, Y Abran Perico, Paso. y Abran Paso, que que es un programa texto en so- conjunto con Rafael Quintero, creo. Bien, ¿cómo ves tú, pues para que hablemos ya de la Cali contemporánea, la relación de la salsa y de la música con esta nueva ciudad del siglo XXI, con todos los problemas y con todos los huecos negros que tenemos a cada paso? Yo creo que lo único importante de Cali, en esta misma reflexión, es la expresión de las culturas populares. A mí me parece que la música sigue siendo el único elemento definitivo de esta ciudad. Me parece que a pesar de las crisis tecnológicas y de expresión, lo que uno puede hablar con las orquestas y todo eso, pero yo creo que la riqueza del músico en Cali es muy grande. Hay músicos muy buenos, hay corrientes nuevas. Esa corriente de Hugo Candelario es muy positiva. Hay otras corrientes muy buenas, y la corriente de los bailarines. Sí. A mí me parece que lo del mulato, con todas las limitaciones Que es del culturales. distrito de Agua Blanca, el del barrio El Diamante, ¿no? Exactamente. O sea, es un Diamante. aporte. Ese del sí es un distrito, aporte. Es un aporte importante del distrito Bueno, a la ciudad ciudad. metropolitana del siglo Estamos XXI. terminando esta conversación, que puede seguir en otras oportunidades. Humberto, muchas gracias. Quedamos pues abocados a lo que está pasando en la Cali de hoy, y ojalá esa novela, que sería el segundo envión después de Quítate de la vía, Perico, esté pronto para leerla. Humberto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, lo mismo a Fabio, y a todos los televidentes. Nos vemos en la próxima emisión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.